con todos, con todas. Tratar sobre el miedo y la ansiedad. Esos son los dos temas que hoy vamos a desarrollarlos, vamos a profundizarlos en la medida de lo posible. Ustedes saben, existen varias teorías, paradigmas para el conocimiento del miedo, la ansiedad y de cómo poderlas tratar. Nosotros vamos a abordar en el tiempo que nos queda, en el tiempo que tenemos, algunos conceptos, algunas ilustraciones que creemos que son muy positivas, que en lo personal me han ayudado, nos han ayudado y creemos que es conveniente ponerlas en común. Bien, desde Pascana ya nos van conociendo algunas personas. Saludos, Andrea, Virginia, Paz, Marquito, amigo, todos aquellos que se van sumando también de Jardín Azuayo, que nos siguen. Es un gusto poder estar con ustedes. Bien, vamos a ir poniendo, como decía Anita, estamos en esta situación de que a veces ocurre, ¿no? El presente, aquello que tú pensaste que iba a suceder y puede suceder, causa ciertas ansiedades, pero hay cómo hacerle frente a todo realmente, ¿no? Hoy nos tocó, nos está tocando transmitir vía celular y así lo vamos a hacer. Bien, vamos estirándonos, vamos a disponernos de la actividad con apertura, ¿no? La apertura es importante para dejarnos alimentar, retroalimentar por conocimientos. Y la ansiedad obviamente tiene un componente físico, tiene un componente mental, un componente social. Físicamente tenemos síntomas. La ansiedad y el miedo se expresan muchas veces en el cuerpo, en la garganta, en el rostro. En todo el organismo está situado. Y muchas veces esto nos puede llegar a causar, como bien sabemos, y eso es lo que estamos tratando en estos días, enfermedad, fatiga, desconcentración. Es decir, hay un enlace de lo corporal con lo mental. Ya desde nuestra mente, cuando estamos con ansiedad y miedo, estamos más desconcentrados, estamos sin posibilidades de conectarnos con el otro, y rumiando constantemente. Cuando esto ocurre, son signos en los que debemos trabajar, porque de por sí el miedo y la ansiedad está en nosotros, está en todos, ¿no? No hay que decir aquel que no está sin miedos y sin ansiedad, habría que ver qué está haciendo, pero en realidad en un continuum hay momentos en los que solemos tener ansiedad mayor o en menor intensidad. ¿Cuándo tenemos ansiedad? ¿Cuándo nos genera ansiedad? Esta está ligada muy íntimamente con lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Frente a una amenaza, frente a una situación que no es controlable, empieza a emerger la ansiedad o el miedo. Se habla de miedo a lo desconocido, se habla miedo frente a alguna amenaza, pero el miedo y la ansiedad son importantes, son estados, como menciona la psicología experimental, normales, funcionales, que sin embargo pueden llegar a convertirse en disfuncionales y pueden llegar a afectarnos si es que nos quedamos en ellos, si es que los sostenemos, así como diciendo, sí, este es mi miedo, esta es mi ansiedad, y nos quedamos de tal manera que le damos un espacio para que viva en nuestro cuerpo, para que alimente nuestra mente, y de esta forma empezamos a quedar más bloqueados y paralizados. ¿Sí? La ansiedad y el miedo, hemos dicho entonces que son importantes, vienen a enseñarnos algo, vienen a decirnos algo. Porque en general, y esto quiero transmitir, somos personas que estamos bien hechas, estamos bien hechos. Cuando vamos a ver cómo funciona el organismo, cómo funciona nuestro cuerpo, es maravilloso. Estamos en una homeostasis constante en el que las células tienen un equilibrio tal que cuando llega una amenaza,
ellas se regeneran, producen todo aquello que necesita el organismo para llegar a un equilibrio. De la misma forma, la mente tiene un poderoso estado que cuando lo sabemos usar, cuando lo sabemos conectar con aquello que nos está afectando, nos ayuda. El miedo de esta manera nos enseña, la ansiedad también nos ayuda a prever, a trabajar en las alarmas que pueden estar sucediendo. Entonces, por preguntar, por ir interactuando con aquellos que nos están escuchando, porque vamos a partir de los conocimientos que traigan ustedes. ¿Qué les viene por miedo? Y para mí, ¿qué es el miedo? Es decir, ustedes pueden irnos escribiendo. Para mí, el miedo es y completa. Es como esas frases incompletas, ¿no? En las cuales tienes que agregar aquello que se te venga a la cabeza. Es positivo, es negativo, es aquello que me bloquea. ¿Qué es? Para mí, el miedo es, que son los temas que estamos tratando y que estamos diciendo que tienen varios componentes, que son estados naturales, hablan algunos tipos de teorías, hay un campo de la psicología que habla de la ansiedad como emoción primaria también. ¿Qué quiere decir emoción primaria? Primarias son emociones importantes, estados importantes que tenemos los seres humanos para vivir en medio de este mundo, ¿no? Como el enojo, como la tristeza, el asco, la alegría. Serían emociones que no hay cómo catalogarlas de positivas o negativas. Las emociones como vienen son maravillosas. Algunas hay que sostenerlas, cultivarlas, y otras hay que registrarlas y dejarlas ir, entenderlas. El miedo es un temor, nos van escribiendo desde acá. El miedo es un obstáculo, el miedo es no avanzar, eso, gracias por irnos comentando. El miedo me limita, efectivamente me limita, el miedo me paraliza. Para mí el miedo es algo sin sentido. Muy bien, gracias por su aporte, Jaime. Para Mariana dice, para mí el miedo es una emoción que no permite avanzar en nuestras metas y nos bloquea. ¿Sí? Efectivamente, los que nos están escribiendo entonces se van conectando con aquel elemento del miedo perjudicial, con ese miedo disfuncional, ese miedo que no permite hacernos avanzar. La angustia, miedo y desesperación es una reacción natural, nos dice alguien. Es necesario un equilibrio. El miedo me hace que salga al encuentro. Para mí el miedo es quedarse ahí. Estamos leyéndolos porque es interesante. Uno parte de los conceptos que uno tiene en la vida, ¿no? ¿Qué hemos escuchado del miedo? Desde pequeños nos decían, no tengas miedo. Para mí el miedo es quedarse ahí y es un bloqueo. Efectivamente, todo eso tiene que ver con el miedo, pero hemos de reconocer también que gracias al miedo podemos actuar frente a las amenazas. Que gracias al miedo yo puedo ser de alguna forma prudente con todo lo que está sucediendo en el afuera. ¿Sí? Entonces hay que mirar la óptica desde este binocular, ¿no? De reconocer que en efecto nos puede paralizar, nos puede inducir a estados muy altos de ansiedad, pero también el ser humano, si está aquí en la tierra y ha podido sobrevivir, es porque ha hecho caso a su miedo y ha podido de alguna forma prevenir asuntos que son muy desagradables. Bien, entonces nos han compartido del miedo y vamos ahora a ir un pasito más adelante. Todo esto que ustedes han mencionado es el miedo, y ahora, ¿qué se hace figura de los miedos actuales? ¿Cuál es el miedo que estamos teniendo en la actualidad, en este presente? Es importante situarse en el presente y buscar poner lo nuestro, ¿no? ¿Cuál es tu miedo? Aquí hemos hablado y hemos compartido que el miedo es un temor, es un bloqueo, es una ansiedad, es una situación
en la que sentimos temor, hoy por hoy, ¿cuál es nuestro temor? ¿Cuál es el miedo y por qué se está hablando tanto en los diferentes medios de comunicación, en las redes sobre el miedo? Y nosotros aquí en Pascana también estamos dando este espacio. Porque creemos que cuando uno aprende más a conocerse a sí mismo, cuando uno aprende más sobre el miedo, sobre cómo funcionamos como seres humanos, podemos tener más control, podemos estar más completos en nuestra vida, como he dicho. Entonces, hemos puesto, ¿a qué estamos teniendo miedo en la actualidad? Y aquí Jiménez nos escribe a la incertidumbre. El miedo es que desde pequeños nos han ido sembrando en nuestro interior. Efectivamente, ¿no? Nosotros desde chiquitos, a ver, cuidado con eso, a ver, no toques aquello, ojo que con aquella persona no puedes ir. De alguna forma, hasta como padres hemos usado el miedo para controlar a las personas. Importante esto del miedo y el control, ¿no? Miedo a la muerte, miedo al contagio, al no saber qué va a pasar más adelante. Efectivamente, vemos los números de contagio que se están dando y uno dice, wow, qué cifras más alarmantes, y sabemos que hay más que nos están diciendo las cifras oficiales. Entonces es como generar ahí esa incertidumbre y en nuestra mente llegar a pensar, esto me puede pasar a mí, esto puede pasar a mis seres queridos, esto es lo que está sucediendo. Miedo a perder un familiar querido y miedo a contagiarnos, por supuesto, ahí estamos, somos seres humanos, nos identificamos, me identifico en primera persona. Y alguna vez ese miedo puede llegarnos a causar un bloqueo tan grande y una obsesión de tener tal manera de no querer ir a ningún lado, salir incluso de mi cuarto, ¿no? Hay que ver, miedo a equivocarme, miedo a quedarse sin trabajo, al tiempo, a no volver a la normalidad. Priscila nos habla y nos dice esto, ¿no? Por momentos uno ve cómo está el afuera, genera un suspiro y dice, ¿y cuándo va a terminar esto? Miedo de salir, a no conocer cómo reinventarse para esta nueva forma de vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? En definitiva, los seres humanos, ustedes, a veces queremos conocer el campo al que vamos, qué es lo que va a suceder, un tanto controlar de alguna manera el futuro o lo que va a suceder, la reacción frente a la que yo tenga. Pero cuando no la manejamos, porque esto no está en nuestras manos, empieza a generarse una tensión, un nerviosismo, que para algunos es en mayor medida y para otros es menor. Cada uno lo vive de forma distinta. Yo sí quiero decirles, sin embargo, que habemos personas que podemos tener más miedos, un tanto más angustia y ansiedad, y que no se cataloguen, no se definan en su identidad como una persona ansiosa y miedosa, es decir, yo soy un miedoso, yo soy un ansioso. Aquí estamos viendo que la mayoría de nosotros tiene un miedo, tiene una ansiedad y es válida. Pero por ello no vas a decir, sí, es que yo soy. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir de fondo? Que cuando nos identificamos con algo, hacemos que ésta tenga tanta cabida en nuestra vida que somos ese miedo y somos la ansiedad. Yo incluso en mi formación de psicología, cuando veíamos los trastornos de personalidad y sabíamos que hay de aquellos pacientes que se identifican con su trastorno de tal manera que se definían como yo soy un trastornado, yo soy un depresivo, yo soy un esquizofrénico, yo tengo una depresión y una polaridad. Te estás definiendo con la enfermedad, te estás definiendo desde una perspectiva que es limitada, porque somos mucho más de lo que muchas veces nos decimos a nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos frente a lo que escuchamos, frente a lo que nos han dicho? Si es que desde pequeño te han dicho, es que tú fuiste siempre nervioso, o ten miedo de aquello, cuidado con lo otro, tú has sido de tal manera, nos tragamos esos conceptos y los volvemos
y los repetimos. Es tiempo también como de detenerse y decir, yo no soy aquello que me he contado o que me han contado. Yo soy un ser potencial, un ser que está para la realización plena, que tiene miedos y que tiene ansiedades, y que es importante mirarlas, porque ellas nos vienen a enseñar, que es importante reconocerlas, porque ellas nos vienen a hacer crecer. Este tiempo es un espacio importante para crecer. Ahora lo vamos a seguir desarrollando. ¿A qué refiere esto de meterse en el miedo, en la ansiedad, para conocer cuál es el mensaje que nos quiere dar? Así es, amigos queridos. Bueno, como les decíamos al inicio, estamos aquí improvisando un poquito con el celular porque nos falló la computadora. Sin embargo, muy interesante todo lo que nos cuenta Javi, y por eso es que yo les hago una pregunta a ustedes. ¿El miedo es negativo o positivo? Respóndanme, a ver, ¿qué opinan? El miedo es... Al parecer pareciera que es algo malo, ¿no? O corríjanme si me estoy equivocando. Quisiera saber qué opinan al respecto, porque es un tema muy interesante esto. Hay emociones que a veces nosotros podemos creer que nos hacen daño, que son malas, que algunas son hasta indignas. Como por ejemplo el mismo miedo, se le ha dado un puesto tan de que es algo tan malo, tan indigno, que no deberíamos sentirlo, que no deberíamos, debemos tratar de evitarle que se llegue hacia nosotros. Es algo que supuestamente no está valorado, no es bueno. Sin embargo, vengo a decir todo lo contrario. Toda emoción es muy buena. Como decía Javi al inicio, todo nuestro organismo está muy bien hechito y se sabe por qué somos así. Las emociones se nos presentan por algo, las emociones son buenísimas porque vienen a darnos algo, ¿no? Entonces, claro, ahí voy viendo algunos comentarios de las personas, ¿no? Algunos dicen positivo, otros negativos. Más que negativo nos afecta en el tiempo que permanece o que bloquea, ¿no es cierto? Positivo, negativo porque impide seguir. Les voy leyendo poquito a poquito, sé que están comentando mucho más. Yo por mi lado, más bien quiero recalcar que todas las emociones son positivas, absolutamente todas, tanto como la alegría, como los momentos más felices son buenísimos, también los momentos y las emociones más negativas, porque algo nos están diciendo. Estas vienen a decirnos algo, así sea enojo, así sea miedo, nos están tratando de transmitir algo. Entonces, el miedo no es el problema. El miedo viene a enseñarnos que hay un problema. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Recordar, o sea, el problema no es el miedo es una señal valiosísima que nos va a servir de mucho para crecer, para evolucionar, para cuestionarnos y buscar más recursos en la vida y así crecer. Es así, o sea, pareciera que ahorita no tiene nada que ver con el miedo, ¿no? Pero justamente eso es lo que yo voy a ir desarrollando con esto de aquí. El tema es que, por ejemplo, nuestras creencias a veces han minimizado el miedo o han querido que esa no se experimente o que simplemente esté bloqueada. Y a más bloqueo, a menos aceptación, a menos saber que es una señal que me viene a ayudar, más daño me estoy haciendo.
el momento que yo acepto que estoy teniendo un miedo, el momento que yo justifico que tengo un miedo. Porque hay veces, o la gente dice, ¿no? Pero ese miedo es injustificado. Pero es que no tienes razón para asustarte, es que yo no te entiendo, o sea, ¿de qué estás asustado? Es como minimizar y hasta un poco creer que mi mundo, que mi universo es el universo de todos. Y no es así, porque lo que yo puedo tener miedo, la otra persona puede que no la tenga, y es muy válido. O sea, tal cual como hay personas que pueden tener miedo a una araña y otra persona no tiene miedo a la araña. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Es que tal vez la una tiene más recursos para trabajar con esa araña y la otra no, porque tal vez desde pequeñito le infundieron muchísimo miedo y siente que no tiene recursos. En cambio a la otra persona, bueno, le dijeron, mira, la arañita es muy bonita, aquí está, y la puedo sostener en mi mano tranquilamente y no le tengo miedo, no crecí con ese miedo. O ante un mismo mar turbulento, fuerte, hay una persona que puede tener el pavor de juntarse a ese mar o de estar navegando en un mar. Pero hay otra persona que tranquilamente está ahí porque es un nadador de mares turbulentos y obviamente no va a tener miedo. Entonces, no hay miedos injustificados. Todos podemos tener miedo. No está mal tener miedo. Es positivo, tal vez sentir ese miedo. Y si yo le veo a ese miedo con más respeto, con más aceptación de que sí estoy sintiendo miedo, es muy probable de que pueda solucionar ese miedo. Es muy probable que pueda hasta encontrar recursos para ese miedo. Lo que les estoy diciendo más o menos es esto. El miedo es una señal valiosa que nos está diciendo que ante una amenaza nosotros no estamos teniendo muchos recursos para manejar esa amenaza, ¿sí? Entonces nos sentimos chiquititos. Yo tengo aquí una imagen que había impreso para que más o menos le vean, no sé si se ve, pero por ahí quería mostrarles, ¿no es cierto? A ratos el miedo se presenta así, como algo grande, grandote, y nosotros pequeñitos, muy pequeñitos, ¿sí? Y claro, sabemos que tal vez no, es algo enorme, no lo puedo superar. Pero si uno huye del miedo o dice, no, yo no tengo miedo, la verdad es que no siento nada. Bueno, puede que no sienta de verdad, que está muy bien, pero si siento miedo y le trato de ocultar, ahí sí me estoy haciendo daño, porque simplemente ese miedo no está siendo manejado, no está siendo trabajado. Pero en cambio, si es que le miro al miedo y le digo, bueno, sí estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo cierta incertidumbre por lo que va a pasar, estoy realmente, preocupado por algunas cosas. La diferencia y lo interesante que sería llevarse de esta charla es simplemente aceptar que el miedo me va a ayudar a buscar recursos, a buscar muchos recursos para superar esa amenaza que tengo. Entonces es como irse haciendo más grande, ¿no? A medida de que yo voy buscando más recursos, tal vez más información. Tengo miedo a perder el trabajo. Entonces, a ver, si le tengo miedo y me voy huyendo, no resuelvo nada. Si tengo miedo y tal vez comienzo a decir, bueno, sí, tengo miedo a perder el trabajo, pero ¿qué pasaría si es que sí pierdo el trabajo? A ver, ¿qué nomás podría hacer ya desde ahora? Entonces se va dando cuenta que va disminuyendo el miedo. Es igual que cuando uno es nuevo en un trabajo, por ejemplo, ¿no?
Uno llega chiquitito al nuevo trabajo, así, y acá está el enorme nuevo trabajo y toda la gente nueva y el nuevo trabajo en sí, a uno le da miedo y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me va a pasar aquí, Dios? ¿Y ahora me va a ir súper mal? Nuevos compañeros, ¿cuándo me haré amigos con ellos? Tal vez nunca, ¿no? Pero a medida que van pasando los días y yo voy y estoy en la empresa y aprendo una cosa nueva y aprendo otra cosa nueva y así, a medida que ha pasado una semana, el nivel del miedo ya no es el mismo. Pasan 2 semanas y ya casi no tengo miedo, a un punto que he llegado a igual, y cuando llego de igual a algo, ya no le tengo miedo. Una relación, por ejemplo, puede ser igual en esta cuarentena, ¿no? Tal vez el nivel de temor y de miedo era súper fuerte al inicio, porque no sabíamos si nos íbamos a contagiar o no a la primera que salgamos, ¿cierto? O sea, ahora sí, todo el mundo se está muriendo, ahora ya me contagié a la primera que salgo. Pero a medida que he ido saliendo una vez de la casa, 2 veces de la casa, 3 veces de la casa, ya el monstruo no es tan grande y simplemente el hecho de haberle ido viviendo o teniendo más recursos, sabiendo que me tengo que proteger con la mascarilla, sabiendo que tengo que hacer esto, voy superando un poco más este miedo que voy teniendo. Entonces, por ahí va un poco de la solución de afrontar esto, pero no es a través de la pelea. Hay algo que, eso también siempre hay este dicho, ¿no? Bueno, entonces vamos a luchar contra el miedo y tienes que confrontar el miedo, porque lo importante es no ser cobarde, y esa ya de por sí es una creencia, ¿no? Que va relacionado, o sea, persona que tiene miedo, persona cobarde. Por ahí ya estamos haciéndonos mucho daño y por eso hay que tener mucho cuidado también en lo que decimos a nuestros hijos o a las personas que están cerca de nosotros, porque nosotros mismos les vamos poniendo lenguajes o temores ante las emociones, ¿no? Por ejemplo, a un hijo decirle, pero ¿de qué tienes miedo? No tiene sentido, no tengas miedo. El miedo es de mujercitas, el miedo es de cobardes. Todo eso luego nos hace que no podamos sentir y realmente ver el miedo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, sino siempre con temor de sentir el miedo. Y ahí es cuando realmente nos hacemos daño. Bueno, no sé, Javi, si tal vez tienes algo más que comentarnos con relación al miedo. No, sí, tal cual como lo vienes diciendo, este miedo viene a enseñarnos y hay que legitimarlo. Por ejemplo, yo desde pequeño a mí se me instaló el miedo a la muerte. Tuve que enfrentarlo siendo niño cuando alguien muy cercano, un primo, se me murió. Y entonces desde ahí la muerte era como un enemigo, era como algo que yo no quería convocarlo, mencionarlo, y apenas sucedía algo relacionado, yo sentía tensión, evasión, hasta que le di un espacio. Ojo, es como decir, usted tiene miedo a la muerte, voy a poner la silla vacía y voy a ver a mi miedo a la muerte, y empezar a reconocer a lo largo de un proceso de trabajo interior que esta muerte me puede dar mensajes, que esta muerte es aquello que mencionaba también San Francisco, mi hermana la muerte, que viene a enseñarme sobre la impermanencia, que viene a enseñarme sobre el hecho de vivir en el ahora, que me llevó a buscar libros como el tibetano de los vivos y los muertos, en el cual se menciona muy bellamente lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es el más allá. Y de esta manera me he sentido con más confianza en la vida y en la muerte. Pero de reconocer que ese miedo
fue el que me ayudó de alguna manera a acercarme. No lo evadí, o algún tiempo lo evadí, hay que decirlo, y algunas veces puedo caer en evasiones frente a situaciones que creo que son muy grandes. Pero visto de esta manera, cuando es grande, lo miro, lo reconozco, lo doy espacio, aprendo, asimilo y sigo adelante. Sigo adelante procesando ese miedo, porque ese miedo es verdad también que me puede bloquear. Ese miedo es verdad que me puede impedir a relacionarme de una mejor manera conmigo mismo y con los demás. Así es. Entonces, como les decía, igual no es un tema de luchar o de pelear o de decir, no, esto no quiero sentir. Más bien es todo lo contrario, es aceptar que está aquí para enseñarme algo. Una muestra de que, por ejemplo, no nos sirve esto de luchar es esta, por ejemplo. Ahora que yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante blanco en este momento. Pueden pensar en todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Piensen en cualquier maravilla que quieran, pero no en el elefante blanco, que es lo único que no quiero que piensen, un elefante blanco, ¿sí? Y entonces ustedes me contarán qué les acaba de pasar, ¿sí? Que es lo mismo que cuando yo me digo, yo no quiero sentir miedo. No voy a sentir miedo porque esto no me sirve. Bueno, el mismo momento que lo rechazamos, ese mismo momento está luchando con nosotros mismos y está más presente que nunca. Entonces, el reto más bien es aceptarlo, que está aquí, que me viene a enseñar algo, como una señal que hay en el carro, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos la señal de cuando se enciende el botoncito este rojo cuando nos estamos quedando sin gasolina. Y cuando este puntito rojo en el panel, ¿no es cierto?, se enciende, nosotros diríamos, bueno, me está informando este botoncito rojo, este puntito rojo de que me estoy quedando sin gasolina. ¿Eso es bueno o malo? Para un punto de vista es súper bueno, porque si ese no me avisara de que me estoy quedando sin gasolina, simplemente yo continuara y me puedo quedar realmente sin gasolina varado en algún lado. Ese puntito rojo es el miedo, que a ratos está diciendo, oye, aquí nos están faltando más recursos, nos está faltando informarnos un poquito más, nos está faltando aprender más de esto de aquí. Y el rato que lo aceptes y quieras conversar con ese miedo, porque eso sí es una expresión medio rara, pero con esto es lo último que termino. No es luchar contra el miedo, es aceptarle y conversar con el miedo. Es escucharle un ratito y decirle, a ver, vamos a ver, ¿qué nos está pasando? Aunque parezca esto algo fuera de lo común y medio ilógico, ¿no? Pero es que eso es lo que necesitamos hacer con nuestras emociones. Necesitamos conocernos y autoasistirnos, ayudarnos a nosotros mismos, porque se ha visto que la cabeza hace sus propios diálogos internos. Entonces, si en la cabeza nosotros podemos, así como nos ayuda para hacer cosas súper malas, o pensar en pensamientos negativos y todo, bueno, ahora podríamos tener tranquilamente un diálogo con este miedo que nos está azotando, en vez de rechazarlo y decirle, bueno, a ver, ¿realmente a qué tenemos miedo? Sincerémonos, a ver, ¿a qué tengo miedo? ¿Cuál es el verdadero miedo que me está afectando en mi interior? ¿Sí? Y después de que hago eso, y digo, bueno, a ver, si yo le pudiera dar una imagen a este miedo, ¿sí? Esto es algo que, bueno, el que ya lo quiere hacer, lo va a hacer, porque simplemente
A ver, solo con aceptarlo y tenerle de frente y decir, a ver, ya, yo sí quiero conversar contigo, puede que a alguna persona le sirva y ya está, ¿sí? Y ya está. Pero la técnica que le voy a dar puede sonar un poco medio extraña para algunos, pero puede intentarlo después de que se termine esta charla en su casa, a ver cómo le va, porque a mí me hicieron alguna vez esta técnica y me ayudó muchísimo y me di cuenta de un montón de cosas gracias a esta técnica. Entonces, como le decía, es, primer paso, usted acepta que sí, a ver, miedo, tú me estás queriendo decir algo, a ver, ¿a qué tengo miedo realmente? Después, segundo paso, digo, a ver, este miedo que tengo, ¿qué forma tiene? Porque le vamos a dar como una forma para poder conversar con él. Es como Javi dice, es como ponerle en una silla vacía a este miedo para poder conversar. Y lo único que voy a hacer es, le voy a dar una forma a este miedo, para darle como una imagen, ¿sí? Entonces, yo a ese miedo que tengo, ¿qué forma tiene? ¿Cómo se ve? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es flaco, gordo, así fuerte? ¿Es débil? No sé, ¿cómo se le ve? Así como muy temeroso. ¿Qué aspecto tiene? Es lo único que, ese esfuerzo va a tener que hacer mucho, porque tal vez uno se va a decir, ya, pero ¿qué estoy haciendo? Pero va a ver que le va a servir muchísimo. Y cuando ya le tiene así como en figura, usted va a comenzar a decirle, bueno, a ver, yo te veo así a ti. Esto es lo que veo de ti, te estoy viendo de esta forma, ¿no? Le va a comentar cómo le ve, qué look tiene y qué siente usted con relación a esa figura, a ese aspecto de miedo que tiene, ¿no? Y después, cuando ya le comenta lo que usted está sintiendo por ese aspecto temeroso, déjele que él le responda. ¿Cómo se siente él también? ¿Qué siente él con relación a usted? ¿Sí? Y ahí escúchele muy centradamente y trate de dialogar realmente con él. Es una forma real de aceptar ese temor que está ahí. Es una forma real de escuchar lo que nos están queriendo decir, pero que no dejamos que hable. Y ahí se puede dar cuenta usted de un montón de cosas que le estaba queriendo decir este aspecto de miedo o esta amenaza para que busque recursos. Y después usted le dice, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Qué recursos te hacen falta para que no te sientas así? ¿Qué puedo hacer para que tú y yo nos reconciliemos y estemos bien? Para que trabajemos juntos por nuestro bienestar. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? Y parece una locura, pero le prometo que si usted se toma un tiempo en silencio y trabaja de esa forma, le aseguro que encuentra respuestas y encuentra esos recursos que yo le decía, que en donde usted está ahora chiquitito, pero si realmente aceptara el miedo y va buscando recursos, se pone igual que la amenaza que tenía. Y está a tal nivel que después ya no existe el miedo. Después de eso ya no hay miedo. Y eso es lo lindo. Pero eso es crecimiento personal. Eso es querer sanar desde adentro, es querer trabajar en el interior. Es algo que normalmente no estamos acostumbrados, no nos enseñaron en ningún lado y es más, nos reprimieron el miedo. Nos han dicho que no es bueno, que nada está justificado. Hoy que recibe estas palabras que de verdad espero que le sirvan, es su responsabilidad sanar, es su responsabilidad crecer, es su responsabilidad ampliar su conciencia.
y tratar de buscar nuevas formas de salir adelante. Eso con mucho cariño. Bien, bien, queridos amigos, qué lindo, ¿no? Bueno, esto de aprender a conocerse es vital. Nosotros vamos a generar en Pascana espacios para seguir profundizando lo que es la sabiduría de las emociones. Alguien dice que es emoción, es un sentimiento, es un estado. Eso es de acuerdo a la línea teórica que uno maneja. Lo interesante es saber que uno puede trabajar consigo mismo y que las emociones son maestras. Hay que escucharlas, hay que cultivar aquellas que nos llevan a la adrenalina, a las endorfinas, y hay que escuchar el mensaje de aquellas que las hemos dicho negativas, el enojo, la tristeza, el miedo, porque ellas están con un mensaje que quieren decirnos y que nos invitan a crecer y a pasar un vacío que también es importante transitarlo. Bien, bien, queridas y queridos, qué gusto, ahí hemos recibido algunos sentidos de gratitud, y nosotros también muy gratos por este espacio de que nos puedan escuchar, que puedan interactuar con nosotros. Son unos cortos, porque esto uno puede quedar picado con el tema. Y es que en realidad este momento por el que estamos viviendo nos ayuda a conectarnos y a profundizar más sobre la espiritualidad, el bienestar, el autoconocimiento. Quizás hay algunas personas que estos momentos, que por esta situación de crisis de alguna forma, están empezando a plantearse, ¿qué es esto de vivir más armónicamente? ¿Qué es lo esencial en la vida? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la muerte? Venga, yo sé que es duro transitar por esto, que estas preguntas, a lo mejor si esto no pasaba, no me las hacía nunca, o me las hacía después de muchos años. Pues bien, ahora se está presentando. Acojo y recibo estas preguntas. He de respirar con calma, y esto es en los diferentes temas estamos promoviendo esto de saber trabajar en nuestro cuerpo para poder trabajar también en nuestra mente y conectarnos más con el espíritu. Muchas gracias a todos, a todas. Un abrazo sentido, muchos ánimos y adelante en este camino. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esperamos que un poquito que podemos pasar de los conocimientos que nosotros también hemos recibido. Es un dar y recibir constante en la vida, y nadie tiene la sabiduría completa. La sabiduría está entre todos, pero lo lindo es también poder ir creciendo en conjunto, ir apoyándonos y colaborando en estos tiempos. Entonces, queridos amigos, esperamos que lo poco que podamos hacer sirva un poquito, y invitarles para la charla de mañana, que va a estar muy interesante, con Silvia Chivita Sánchez, que le gusta que le digan. Es una mujer sabia, pero así, o sea, queda corta la palabra, créanme, con relación a las plantas. Ella nos va a dar el tema de plantas medicinales para los nervios, la ansiedad, para un poco de emociones, que estoy segurísima que nos va a servir de mucho. No se pierdan, de verdad. Por otro lado, un dato interesante es que por nuestra página nuestra página del Centro Pascana estamos colocando un poco de resúmenes de las charlas que se están viendo, en sentido ya más escrito, o cuando queda algún material gráfico que podemos entregar, como por ejemplo el de Gaby. Ahora anoche se cuelga el material que nos dio Analí, las posturas, los movimientos que ella nos mostró para equilibrar el cuerpo, para relajarle. Entonces todo eso se va subiendo a la página del Centro Pascana, y también los videos van a quedar temporales un tiempito en Facebook y después pasan a YouTube. Entonces, para que sepan que por ahí van a estar permanentemente esos videos.
linda gente, que tengan una linda noche. Hoy sí nos pasamos porque nos emocionamos del tema, pero esperamos que sirva un poquito. Un abrazo muy grande desde el corazón y desde el alma, y que Dios nos bendiga a todos. Que pasen muy bien.